Bien, volvemos aquí al piso de Mañaneros y nos vamos a meter con el primero de los columnistas que tenemos pautados para hablar el día de hoy, que es Alejandro Lucchesi, con quien vamos a hablar, como siempre hacemos, del segmento de salud, que es el pediatra de tu niña, además, De ¿no? Paz, sí, de Paz y de Enzo, Ah, sí, y del niño Coti. de Coti, acá, el pediatra de todo el canal. Falta que nos Sí. atendamos nosotros también, Y a mí aunque me ha ahora no estamos viendo. atendido cuando tenía unos meses Paz y yo Claro. tenía una angina terrible, fui para que me atendiera y me recetó lo que Bien. tenía que tomar. Así. Bueno, Alejandro Lucchesi, Ale, ¿cómo estás? Buen día. No lo escucho. No lo escuchamos, Ale. Reconocimientos Ahí está, ahora sí. como médico de niños y a veces de los no tan niños. Buen día, Gaby. Buen día, Bueno, Ale, ¿cómo estás? a la Coti, que también está ahí con su Sí. Enzo, Sí. y La Paz tuya. Bien, bueno, estamos acá todavía esperando que se abra un poquito el cielo para poder continuar con nuestras actividades cotidianas como lo veníamos haciendo hasta antes. Ha habido algunos retrocesos con respecto si lo miramos desde un punto de vista de cantidad de casos, un retroceso, pero si lo miramos desde un punto de vista de evolución natural, estamos transitando los pasos correspondientes y hay que aclarar que se vienen, como quien dice, cumpliendo tal cual los pronósticos. Si bien uno siempre es objetivo y es de la manera más esperanzadora, tratando de brindar seguridad y no sembrar miedo, venimos trabajando y haciendo las cosas como corresponde. Si bien hay más casos, hay en relación menos muertes Claro. que lo que Eso, venimos teniendo al Ale, principio. eso te quería preguntar porque leía en estos días que habíamos igualado o superado por algunos casos a Alemania, pero que teníamos la mitad de las muertes que Alemania, siendo que Alemania era el país de Europa que mejor había manejado la pandemia de los países grandes con respecto a Francia, Italia, Gran Bretaña, España, ¿no? Alemania había sido el que mejor lo había manejado. Y su tasa de letalidad, porque letalidad es la tasa de muertes con respecto a enfermos, que no es lo mismo que la mortalidad, ¿no? La tasa de letalidad era la más baja de Europa y nosotros tenemos la mitad de la de Alemania. ¿A qué se puede deber esto, Ale? Y se debe fundamentalmente a cómo se inició el tratamiento de la cuarentena. Lo que en un principio, Bien. si bien esto está prolongándose demasiado, pero el hecho de haber tenido en digamos, en nuestro país una fuerte impronta inicial Sí. permitió que no se dispersara horizontalmente desde un principio Bien. la transmisión del virus. Bien. A lo que se agrega, en la actualidad tenemos muchos casos, pero no muchos enfermos. Por eso Claro. es bueno hacer la referencia de lo que es mortalidad, letalidad. Bien. La letalidad es la acción del virus, aparentemente aflojado, como quien dice, la potencia mortífera del virus, se ha Sí. vuelto más contagioso, o sea, lo estamos viendo en más números de casos positivos, a lo que Sí. llamamos casos es aquella persona que su sangre o su hisopado da resultados positivos, y no correlaciona, o sea, se ha perdido la correlación esa de 4%, estamos en menos del 1% de Claro. fallecidos. Uh-huh. O sea que estamos transitando los últimos momentos, como quien Y eso dice, o tiene los que ver, Ale, momentos con... finales Sí. de la dispersión. Te hago y te repregunto con respecto a esto. ¿Eso tiene que ver con que el virus perdió fuerza, por decir de alguna manera, o con que el sistema de salud e incluso los médicos han entendido una mejor manera de tratar al virus, se ha preparado mejor a las clínicas, a los lugares a los hospitales y demás, y eso generó esto? Exactamente, una mejor actitud de la población en general, Bien. una aceptación en general, si bien vemos cosas que son atípicas, como por ejemplo permitir las reuniones o no permitir las reuniones Sí, familiares y sí, sí las sí. reuniones sociales, por ejemplo en un bar, un restaurante. Esas son cuestiones difíciles de entender en lo cotidiano, en la charla. Pero epidemiológicamente, cuando suceden estas cosas, por un lado, permite el tiempo ajustar los servicios de terapia intensiva, preparar profesionales para la atención Claro. en alta complejidad, que eso es fundamentalmente, no es solamente contar con los respiradores necesarios, sino que es tener al personal médico, enfermería, maestranza, totalmente capacitados en la circulación de esta nueva modalidad de evitar el contagio y dispersión dentro de las instituciones sanatoriales, hospitales, etcétera.
Entonces, eso se ha podido ajustar o está en vías de ya de lograr, como quien dice, una actualización en tiempo real. Por otro lado, hemos notado que el virus, como vos dijiste, Santi, ha disminuido, como quien dice, su letalidad, porque la correlación entre casos positivos, que son solamente diagnósticos, no es lo mismo que hablar de personas enfermas. Personas Claro, enfermas son las personas que tienen el virus y aparte están haciendo los síntomas. claro, claro. Y si contamos aún dentro de ese grupo de personas, son muy pocos, mucho menos de los previstos, que es en la comparativa con Alemania, Claro, claro. de fallecidos. ¿Está? Por otro lado, tenemos una condición que tenía Alemania hace los 4 meses, que ellos estaban en invierno, en pleno invierno, donde las personas Claro, estamos obligadas a estar en ambientes cerrados. claro. En invierno, que es lo que estamos transitando, hasta hace muy pocos días, unos fríos terribles, hemos tenido que estar mucho más tiempo encerrados. Bien. Y bueno, y después hay que tener en cuenta que esto hay que tener un poquito más de paciencia, pedirle a las autoridades también que mantengan un reflejo permanente de cómo están distribuyéndose los recursos, porque parece mentira, pero es como que ha migrado la autoridad de la política, ha migrado al COE. Y Sí, esa migración donde el COE puede tener muy buenos conceptos epidemiológicos, muy buenos conceptos infectológicos, pero desatiende otras dos cuestiones inherentes a la comunidad y a la sociedad, como la cuestión económica y la cuestión psicosocial, digamos. El humor social no es bueno, no es bueno porque hay como quien dice, una necesidad de respirar en medio de la lucha, una necesidad de aire, de un refreshing, digamos, de situación. Y ni hablar de lo que es la cuestión económica, bueno, que si bien eso no puede toca un tener que ver gobierno como también, para Ale, con opinar. esta, eso puede tener que ver, yo lo hablaba con algunos colegas también, con esta situación que parece incoherente, pero de que los bares permanezcan abiertos y no se permitan las reuniones familiares, creo que tiene que ver con una situación económica también, ¿no? De decir, bueno, no podemos volver a cerrar bares y restaurantes y volver atrás también en la situación económica, ¿no? Se levanta todo Córdoba. Sí. Exactamente, inclusive comprendiendo mucho a las autoridades también que se ven obligadas a decirle que Claro, sí a todos o sí, que no a todos, claro, y no sí a algunos y a otros claro, no. claro. Ujú. También pongámonos en el lugar del político, llamémosle, de la autoridad que tiene que aplicar normas, ordenanzas, leyes de circulación, por ejemplo. Causa mucho dolor, me imagino, desde su acervo personal, que fallezca una persona, y también un dolor comparativo de no permitir, por ejemplo, a algún abuelo ver a su nieto, a sus familiares, porque está encerrado hace meses. De hecho, Claro, situaciones personalísimas en mi familia también están sucediendo claro, con ese matiz. claro, Vos claro. tuviste el de tu abuela hace pocos días y todas esas cosas, digamos, esos desajustes, esas situaciones dolorosas que antes, digamos, lo social permitía amortiguar un poquito, ahora no se está dando y nos pone, como quien dice, en una situación de espada y pared a las mismas autoridades. Pido a través de este medio, si se puede, que se informe más ampliamente a la población y con más amabilidad acerca de si, por ejemplo, hay hoteles de Carlos Paz que están albergando a personas contagiadas. Está bien, Ujú. estarán aislados todos, pero genera un poquito de rumor y un poquito de Sí, sorpresa social comunitaria en la circulación, porque de repente empiezan a haber más casos en Carlos Paz claro. y se rumorea que hay hoteles que tienen personas que están, Ujú. digamos, aisladas Sí, sí, de todas cuarentenadas maneras, en dichos ahí Gaby te hoteles. quiere preguntar algo. De todas maneras, Ale, creo que han sido cosas que han ido por canales separados. Digo, la mayor cantidad de contagios no tiene absolutamente nada que ver con los aislados en los hoteles de Carlos Paz, digamos, Sí. han sido por otros motivos. Y la mayoría, igual que el resto de la provincia, por reuniones sociales en las que no se cuidaron las medidas de distanciamiento. Nomás, Así Gaby, es. ¿qué querías preguntar vos? Ale, buen día, ¿cómo estás? Te quería consultar. Ya, Ayer buen día, sí. justo, buen día. Ayer justo lo escuchaba al ministro Cardoso que hablaba que habían incorporado más respiradores para el polo sanitario. ¿Eso qué opinión te merece? ¿Será que el virus, a propósito de lo que hablábamos recién con Santi, puede que sea un poco más virulento y aumenten cada vez más los casos? ¿O no? ¿O pensás que los han adquirido por una cuestión de tenerlos por las dudas si llegasen a necesitar? Claro, es tenerlos. Yo interpreto, porque justamente lo que dijimos al principio de la nota, Gaby, Sí, es que hay menos, se ha distanciado la relación entre casos positivos, enfermos y letalidad, o sea, muertes, sí, fallecimientos por coronavirus. Entonces, como se ha digamos, demostrado que hay una reducción en la potencia mortífera del virus, es que se está preparando
de manera preventiva mayor cantidad de respiradores por los potenciales agravamientos que hubiera claro. en estos próximos 14 días, por ejemplo. Pasada esta situación, va a declinar la curva de contagio seguramente, y va a declinar seguramente también la cantidad de casos, y va a declinar también la cantidad de fallecidos. Y esto va a ir sucediendo porque así terminaron todas las pandemias de la historia. Claro. Si a poquito que nos remitamos, por ejemplo, en el año 1985, que fue cuando se descubre el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, SIDA concretamente, solamente se sectorizó, por ejemplo, el pensamiento preventivo en las personas que recibían transfusiones o que eran homosexuales. Sí. Después fueron, como quien dice, ampliándose los cursos de prevención. Se llegó a un estado, digamos, extremo de aislamiento, donde realmente no podían ni tomar mate ni nada. Después apareció por la tele la enfermera que decía no contagia la bombilla del mate. Iba, como quien dice, bajando eso. Claro. El VIH no dejó de ser contagioso. Es contagioso y se transmite de la misma manera, hay un mayor grupo de riesgo, produce la misma enfermedad. Pero hemos, como quien dice, aprendido a convivir con eso y hemos incorporado medidas preventivas, las cuales de a poco se van, como quien dice, haciendo carne en nuestros comportamientos cotidianos. Ale, vos sabés que a con propósito el de lo que estás diciendo, a mí me preocupa, pensando ya en el ciclo lectivo 2021, cuáles van a ser las condiciones sanitarias en las que se van a encontrar las escuelas de Córdoba y de todo el país. Porque, me agarro de algo que vos decís y lo viniste diciendo durante todo este tiempo, que las medidas preventivas que se tomaron ahora con esta pandemia sirvieron para que no se contagien un montón de otras enfermedades que los años anteriores las veíamos habitualmente propagarse en las escuelas de manera muy importante. ¿Por qué? Porque uno va a las escuelas, sobre todo las públicas, lamentablemente, y no hay jabones en los baños, los chicos no se higienizan correctamente, comparten cosas, porque bueno, son niños y hay que enseñarles todas estas situaciones. Y digo, pensando en el año que viene y en una hipotética segunda ola de contagios, digo que es algo en lo que una vez que termine esta primera ola de pandemia y que el sistema de salud ya está recontra preparado, porque como lo decías vos también recién, y yendo a las estadísticas hay un 4% de respiradores ocupados, de camas críticas en Córdoba nomás, pero digo, el año que viene lo que se tiene que trabajar sobre todo me parece que va a ser en esto, ¿no? En la salud y en el sistema de sanitario dentro de las instituciones educativas. Exacto, el verdadero cambio va a llegar cuando se acepten las medidas preventivas concretas, esas 4 medidas que hemos siempre explicado, y fundamentalmente el lavado de manos, el distanciamiento comunicacional, el evitar el tener contacto estrecho con los otros enfermos. Tengamos en cuenta, Santi y Gaby, que no es, como que dice, tan buen compañero el aislamiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la mucosa de inmunidad de los pacientes pediátricos, vamos a decir, los niños que entran al sistema escolar, 4 años hasta los 12 años, 13 años que empiezan el nivel secundario. Claro. Esos chicos tienen la necesidad, esas criaturas, tienen la necesidad de compartir con microbios en el ambiente. O sea, no solamente existe el coronavirus, existe el estreptococo, el neumococo, el meningococo, todas las enfermedades que hemos venido hablando. El establecimiento de una inmunidad natural es esa, es el contacto. No es una sobreexposición, pero sí es el contacto. Mantiene el sistema inmune. Los médicos a veces usamos, por ejemplo, vacunas orales, que son muy efectivas, que son pedacitos de bacteria, por así llamarlo analógicamente, que le damos en gotas a las personas que están reiniciando un sistema inmune deprimido y notamos que se vuelven más resistentes, o sea que los efectos de estas vacunas orales son realmente efectivos. Es lo mismo. Ese es otro desafío que vamos a tener para el año que viene, digamos, con respecto al contacto, que sí o sí vamos a tener que tener a nivel de las instituciones escolares, bajar claras líneas de que en los baños tiene que haber jabón, tiene que haber toallas de papel descartable, tiene que haber alcohol en gel, tiene que haber, las aulas no podemos ya estar hacinados de la manera que a veces me ha tocado, yo soy docente, me ha tocado tener 42 alumnos en un aula, si bien el escuela es grande, pero 42 es muchas personas en un solo ambiente, durante 40 minutos, a veces 80 minutos.
Entonces, eso habla a las claras que tenemos que realmente formatear nuestra forma de comunicarnos y aceptarnos unos a los otros, no bajar los lazos por eso, no desentendernos y hacernos cargo. Bien, Ale, bueno, como siempre muy interesante la charla, debatiendo también y charlando un poquito sobre esta nueva realidad que implica, Gaby, un montón de... O sea, la nueva realidad no es solo que vamos a trabajar de manera distinta, sino también los sistemas de salud, los sistemas de educación, digamos, creo que todos, al menos por un tiempo y hasta que tengamos una vacuna efectiva, Sí. que esto es lo principal, ¿no? ¿A dónde están los antivacunas, Ale, ahora? A eso, ¿no? Porque, digo, No, pensá, Ale, mirá, si tenemos hoy una enfermedad sin vacuna, mirá el desastre que nos armó. Imagínate si tuviésemos las 23 vacunas del calendario anual, creo que son 22 o 23, sin vacuna, todas esas enfermedades sin vacuna, imagínate lo que sería, ¿no? oh, sí, sería realmente terrible. De hecho, por ejemplo, hay una precaución. La antitetánica se hace a los niños a los 2 meses de Sí, vida. Es la vacuna sextuple que se le coloca a todos los sí, niños. Por ejemplo, estas condiciones, por eso nos hemos puesto en el Hospital Público de Villa Carlos Paz a revisar sistemáticamente hasta los 3 meses de vida todos los bebés que nacen. ¿Por qué? Porque tenemos, como quien dice, la intención de que reciban la vacuna antitetánica prontamente. claro. ¿Por qué? Porque cualquier instrumentación del tétano neonatal puede volver a presentarse. Y fíjate vos qué importante que es este hecho sanitario de tener abierta y ordenada la cuestión de la salud pública de nuestros pacientitos más chiquitos, los bebés recién nacidos en esta ciudad. De hecho, no tenemos ningún caso de, digamos, de infecciones severas en recién nacidos. Y eso es una gran cosa, un gran logro sanitario de nuestra comunidad. Bien. Ale, como siempre, no sé si cae algo a vos, Gaby. No, te Bien. decía menos mal por esto, porque tan chiquitos. Sí, lo super. Bueno, Y bueno, ya, Gaby, pero siempre, o sea, uno no quiere que le duela la gamba al nene, pero hay que vacunar. sí, Y sí, exactamente. Gracias a lógico. Bien. eso Bueno, no Ale, tenemos conocimiento. muchísimas gracias, como siempre, Ale. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Y bueno, esperemos algún día poder volver a estar en el estudio, Sí. que están listos. Viste Cara a que cara. la situación sanitaria va cambiando, pensamos que sí, después que no, viste, viene así. Es así. Bueno, Bueno, un abrazo grande, muchas gracias. gracias. Bien, ahí escuchamos a Ale. A propósito de los antivacunas, se me vino rápido a la mente que Nicole Neumann es antivacunas. Sí. Ella se contrajo coronavirus, a sus hijas no las vacuna y qué tema cuando esté la vacuna para el coronavirus, ¿no? Sí. ¿Vacunará a sus hijas, no las Hay tanto vacunará? estúpido en televisión, ¿no? Sí. Viviana Canosa tomando Orina. dióxido de cloroquina, Sí. no sé qué tomó, tipo Bolsonaro, una estupidez que hizo ayer al aire. Anteayer, realmente no. Un horror. Terrible. Bueno, ya que estamos con el segmento de... abandonamos recién el segmento De salud. de salud, y siendo Ale pediatra, hablando de los niños específicamente, vamos a recorrer un poquito Onda Bebé, ¿te Dale. parece?